Hola, el presente informe ha sido elaborado por el equipo de investigadores de la Cátedra de Competitividad Universidad de Extremadura, Cámara de Comercio de Badajoz, con la finalidad de evaluar el nivel de competitividad medio que las empresas que tienen sede social en la provincia de Badajoz tienen comparado con las medias regionales y las medias nacionales. Para realizar este trabajo se ha procedido a llevar a cabo un análisis sistemático de la base de datos SABI. Este análisis se ha realizado para un total de 7.943 empresas de la provincia de Badajoz, comparándolo con 12.000 empresas a nivel regional y 540.000 empresas a nivel nacional. Esta base de datos extrae los resultados de cuentas anuales que las empresas depositan en el registro mercantil. En este caso, como se trata de un informe del año 2020, lo realizamos sobre cuentas cerradas en el año 2019. En futuros informes iremos realizando análisis con cierres del año 2020, 2021, etc. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos mediante el presente informe? En primer lugar, se ha revisado o se ha comparado el tamaño existente entre empresas de la provincia de Badajoz y el tejido empresarial regional y nacional. En términos generales, no hay en ninguno de los indicadores diferencias entre tamaño u otras de las variables que vamos a revisar a nivel provincial y a nivel regional. No obstante, cuando comparamos las empresas provinciales con las empresas nacionales, nos encontramos que tenemos un nivel más reducido del tamaño de las mismas. En este caso, solamente el 4% de las empresas analizadas tienen una facturación superior a 5 millones de euros para el caso provincial, siendo un 5% de las empresas a nivel nacional las que superan esa cifra de 5 millones de euros. En términos de tamaño por número de empleados, estaríamos con un tamaño también ligeramente inferior. Únicamente un 3% de las empresas regionales, no llegan al 3%, tienen más de 50 trabajadores frente a un prácticamente 4% que superan estos 50 trabajadores. El tamaño en términos absolutos es un 56% inferior. Otra de las variables medidas es la productividad. Hemos comparado la productividad a partir del ratio entre facturación por empleado que tienen las empresas provinciales respecto de las nacionales. Nuevamente, nos encontramos un dato sustancialmente preocupante, es decir, la facturación media por empleado a nivel nacional está cifrada en 360.000 euros, en Badajoz está en 140.000 euros. Nos encontramos con una facturación por empleado, una productividad que no llega al 50%, lo cual, aun teniendo unos costes salariales inferiores, 23.000 euros de media, 23.500 frente a 31.000 a nivel nacional, hace que la eficiencia del factor empleo en las empresas provinciales sea más reducida. Se ha analizado también la rentabilidad, cómo podemos comparar las rentabilidades de las empresas provinciales respecto de las nacionales. La primera pregunta es ¿cómo medir esta rentabilidad? Se utiliza un ratio de rentabilidad económica que compara el beneficio o el resultado antes de impuestos entre la inversión efectuada al activo. En términos promedios, las empresas de la provincia de Badajoz son rentables. Obtienen una rentabilidad del 2,9%, cercana al 3%, inferior a la nacional, que está próxima al 4%, es el 3,9% prácticamente. Por tanto, tenemos empresas rentables, una rentabilidad exigua, bastante limitada. Únicamente un 13% de las empresas de la provincia se puede entender que tienen una rentabilidad superior al 10%, lo que se considera una rentabilidad alta. Si en la provincia de Badajoz es el 13%, a nivel nacional es el 16%. Nuevamente estamos por debajo de lo que representaría esas rentabilidades. Los sectores que mayor rentabilidad tienen, que son intensivos en tecnología,
son sectores donde nuestro tejido empresarial tiene una baja representación. Un dato positivo es el de un menor número de empresas con rentabilidades negativas. Es decir, prácticamente a nivel nacional, 1 de cada 5 empresas pierde dinero, un 20%. En el caso de la provincia de Badajoz es un 18%. Es un dato al menos en este sentido positivo. El factor quizás que más determina el problema de rentabilidad de las empresas extremeñas, esa rentabilidad tan limitada, viene derivado de su margen de beneficio. El margen de beneficio se calcula entre el resultado que se obtienen por los ingresos que llevo a cabo. Es decir, de cada 100 euros que vendo, ¿cuánto le gano? En el caso de las empresas de la provincia de Badajoz le ganan 4 euros, a nivel nacional le ganan 8, un 4,1% en la provincia de Badajoz, un 8,4% a nivel nacional. Y de ahí se explica gran parte también de una rentabilidad total más baja. Hemos comparado también cómo nos encontramos en términos de salud financiera. La salud financiera, hemos utilizado para ello el ratio de solvencia. El ratio de solvencia compara qué es lo que tiene la empresa, el activo total, las inversiones efectuadas, tanto a largo plazo como a corto plazo, y las divide por la deuda que la empresa tiene. Por tanto, cuanto más alto sea este valor, mejor. La solvencia de las empresas de la provincia de Badajoz se sitúan en torno al doble, es decir, el doble de inversión de lo que se debe, un 1,97. A nivel nacional, la media está en el 2,36, es decir, estamos por debajo prácticamente un 18%. No obstante, lo preocupante aquí viene de que 1 de cada 4 empresas de la provincia de Badajoz tiene un ratio de solvencia negativo, inferior a 1. ¿Qué significa esto? Que estas empresas tienen un patrimonio neto negativo y, por tanto, son empresas que prácticamente están abocadas a un concurso de acreedores o a un cierre. Otro 25% de las empresas también de la provincia de Badajoz tienen un ratio de solvencia inferior al 1,5, es decir, también tienen una situación financiera comprometida. La mitad de las empresas analizadas, que prácticamente recogen la parte sustancial de lo que es el tejido empresarial de la provincia, tienen un riesgo de solvencia por debajo de ese 1,5. Y en este sentido, a nivel nacional, la posición es un poquito más fuerte, más sólida. Estamos hablando de, aquí sí, un 40% también de las empresas a nivel nacional tienen problemas de solvencia, por debajo del 1,5 que hemos denominado. Los últimos informes del Banco de España, analizando también el impacto de la crisis del COVID, estos son resultados anteriores a haber sufrido la crisis de la pandemia, nos hablan de cómo esta situación se ha visto complicada en los últimos 12 meses, en el último año. Como conclusión, podemos decir que la medición de la capacidad competitiva de la empresa en la provincia nos muestra una posición peor que la nacional. Si bien lo importante no es tanto conocer la situación de hoy, sino qué tendencia vamos a ir obteniendo a lo largo del tiempo y en qué medida vayamos aproximándonos a niveles promedios de los que se pueden producir a escala nacional. Sin duda, el propósito de este informe es ayudar a los decisores, tanto decisores en el ámbito público como especialmente a los directivos y los equipos de dirección de las empresas y sus propietarios, pues a tomar decisiones que les permitan mejorar esa posición competitiva. En la página web de la cátedra, oceba.es, pueden acceder al informe completo y a una parte muy interesante, que es un benchmarking realizado sobre 19 sectores de la economía provincial, comparados con sus datos, sus indicadores a nivel nacional y regional, para poder hacer ya una medición más concreta de la posición de la empresa que ustedes tienen la responsabilidad de dirigir. Muchas gracias.